Muy bien, hermanos, vamos a leer, como está escrito, Apocalipsis capítulo 12 y su verso 17. Amén. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy estaremos hablando sobre el tema la armadura del cristiano. Diga conmigo, la armadura del cristiano. Estamos en una guerra. El mundo es un campo de batalla y nosotros sabemos que una guerra se trata de tener una armadura. Ustedes saben de que todos los soldados que van a la guerra tienen armadura, llevan una armadura. Entonces aquí, por causa de este monstruo que se llama el dragón, pero este dragón es, ahí está entre paréntesis, es Satanás. Este dragón es Satanás. Y contra ese dragón que es Satanás, nosotros tenemos una guerra. Tienes que estar seguro, pendiente de que Él te va a hacer la guerra de una y de otra manera. Te la va a hacer. Te va a hacer la guerra a través de tu empleo, si tienes empleo. Te va a atacar. Te va a hacer la guerra en el negocio que tienes. De una y de otra manera va a atacarte. Y tú tienes que estar armado. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra, nos armamos. La armadura de la fe viene por el estudio de la palabra. Si nosotros tenemos la armadura de la fe, vamos a tenerlo prácticamente todo. Porque con esa armadura movemos ¿qué? Montañas. Jesús dijo, si le dijeres a este monte, quítate y échate a lo profundo de la mar, se te será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, eso es enorme, esa armadura. Y notemos nosotros que dice, se llenó de ira este monstruo, se llenó de ira contra la mujer. En los días atrás hablamos que esta mujer es la iglesia. La iglesia. No es otra mujer, es la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero se interpreta femeninamente, la iglesia. Entonces esta es la mujer. La iglesia es una mujer espiritual. ¿Y se compone de qué? Se compone de muchos miembros. Cada uno de ustedes y todos los hermanos en el mundo formamos el cuerpo de Cristo, es decir, formamos la iglesia. Y esta es la que va a ser atacada, porque este dragón que se llama Satanás está ardido.
porque nosotros le servimos a Dios. Por eso tiene enojo. Él no está contento cuando tú tomas la decisión de venir a la casa del Señor a adorarle. Mayormente si es el día que tú vas a venir a clamar al Señor y atacarlo a Él, porque se constituye la oración como una bomba, ¿me entiendes? Como un misil cuando tú declaras a través de la oración victoria sobre tu familia, sobre ti mismo, sobre las cosas que Dios te ha dado. Hermano, eso es como una arma, como un misil que tú lanzas y destruyes. Entonces, él tiene ira. Dice, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ellos, porque le hizo primero, aquí sí quiero que abras bien tu oído, la guerra se la hizo primero a los judíos, a los que Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hubieron judíos que sí le recibieron, y a esto le hizo la guerra a él. ¿Verdad? Se la hizo a Pedro, se la hizo a Juan, a Andrés, a Jacob, a todos los discípulos que creyeron en él, que eran judíos, se las hizo. Incluso a los 70 que no eran sus apóstoles, sino que eran otros discípulos que a él le seguían, porque no eran solamente los 12, había más gente. Y a estos también les hizo la guerra. Cuando ellos regresaban de la comisión que el Señor Jesús les dio, que les dijo, vayan, resuciten muertos, echen fuera demonios, sanen enfermos y hagan todos los milagros que tienen que hacer. Ellos se fueron y hicieron muchos milagros, y a este dragón, a este Satanás no le gustó. Y Jesús lo vio con sus ojitos, hermano, porque tal vez tú no alcanzas a ver con tus ojos los enemigos que te rodean, porque hay enemigos que rodean a la iglesia, hablando en términos espirituales. Pedro venía gozoso, pero él no veía al enemigo que lo rodeaba. Pero Jesús sí. Él le dijo, Pedro, no te goces, no te alegres, porque echas fuera demonios y porque resucitas muertos. No, alégrate, pero que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Alabado sea Jesús. Por eso alégrate. Y entonces le dice, ¿sabes, Pedro? ¿Sabes? Yo veía a Satanás, es el dragón, yo veía a Satanás que los pedía a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado al Señor, es decir, a mi Padre, para que vuestra fe no falte. Alabe su nombre. Alábale. Yo he orado a mi Padre para que vuestra fe no falte. ¿Te imaginas cómo es Él? Porque hay enemigos que te rodean, pero ya fueron vencidos por Él mismo en la cruz del Calvario. Pero este Pedro entendió bien el mensaje que Jesús de Nazaret le dio,
Porque al final, cuando él escribe sus cartas, le dice a la iglesia: sed sobrios, sed inteligentes, porque vuestro adversario, que quiere decir enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Eso es lo que anda haciendo él, buscando a quién devorar. Entonces es una guerra. Diga: tenemos una guerra. Pero también diga esto: pero vencemos en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey. De eso no lo vamos a librar. Entonces primero peleó con los judíos. Y cuando dice aquí, usted está leyendo conmigo el verso 17, ¿verdad? Dice: y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí ya se traslada a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros. O sea, atacó a la iglesia primitiva, a los judíos, y fueron vituperados, fueron muertos por causa del evangelio, fueron asesinados. Y ahora los gentiles, lo mismo. Se vino porque se despertó un avivamiento tremendo cuando el apóstol Pablo vino y dejó que los demás apóstoles predicaran el evangelio del reino allá para los judíos, el evangelio de la circuncisión. Él dijo: yo me voy para los gentiles a predicar el evangelio de la incircuncisión. Y entonces el enemigo dijo: bueno, ya se va para allá y va a ir a ganar. Y es cierto, Pablo fundó iglesias en todo Asia, en Roma, hermano, por todos lados, en Europa. Y entonces de ahí, hermano, corrió a los Estados Unidos el evangelio, y de los Estados Unidos se invirtieron millones y millones de dólares, se crearon Biblias, tanto en inglés como en español, y por eso es que nosotros conocimos este evangelio. Pero también somos participantes, porque aquí dice hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ellos, porque nosotros somos también de la descendencia de esa mujer, que es la iglesia, contra los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando dice guardan los mandamientos de Dios, no está hablando de los mandamientos de la ley de Moisés. Eso no lo vaya usted a meterse, no está hablando de eso, porque en Jesús, en la gracia, en el evangelio que él predicó, dijo que los mandamientos se encierran en dos nada más. Esa es la fe extraordinaria, se encierran en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos, dijo él, se encierra toda la ley. Así que hoy es distinto: los mandamientos de Dios y los que guardan la palabra, los que guardan la enseñanza, los que saben que en este evangelio hay salvación y que no es por obras para que nadie se gloríe, y que en este evangelio no solamente hay salvación, sino que hay sanidad divina.
Hay prodigios, hay milagros, hay de todo. Ese es. Y entonces Él se vino a guerrear. Y leamos ahora Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Enseña: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Notó bien, verdad? Dice al vencedor. Diga: yo soy un vencedor. Entonces al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7. Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos quieren comer? Sí. Espiritualmente, hermano, nosotros estamos comiendo hoy esta palabra que también es vida, es el pan de vida. Pero va a venir un momento cuando ya seamos glorificados y exaltados por el Señor. Él nos va a dar a comer de aquel árbol de la vida que siempre estuvo en medio del huerto del Edén. Que allí estuvo ese árbol. Y Jesús, y el Dios, el Padre, Él dijo, para que no coma también del árbol de la vida. No dejó que Adán comiera, ¿se dieron cuenta? Sino que vino y los sacó del huerto y puso ángeles a cuidar. Él puso ángeles a cuidar para que no entrara Adán otra vez, porque él hubiera querido entrar. Ya se imagina usted Adán queriendo entrar otra vez, y venían los ángeles de momento y le ponían la espada, y ya se quería ir por el otro lado, y allá había más ángeles. No lo dejaron entrar, porque él después se arrepintió, porque la vida es costosa, hermano. Y yo grabé una alabanza que ustedes la han escuchado, que fuera de los caminos del Señor es vivir un desastre. No hay vida, hay desesperación. Pero cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, metidos en el fuego del Espíritu Santo, hermanos, se sienten fuerzas espirituales y no vienen desmayos, sino que cuando quieren venir, la misma unción que está en nosotros nos da la victoria. Entonces esto no es solo como que se cierra en la palabra, ¿verdad? De la palabra iglesia, sino dice al que venciere. Porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Habrán millones de millones de millones que adoraron a Dios y derramaron lágrimas en los altares, pero no van a comer del árbol de la vida. Porque una cosa es llorar, derramar lágrimas en los altares y hacer cosas buenas, servir a la sociedad incluso, y otra cosa es ser obediente a la palabra. Amar a Dios no es solamente a través de un canto. Amar a Dios no es solamente una buena asistencia a la casa del Señor. Amar a Dios es obedecer. Es cuando tú vences allá en lo secreto, allá cuando nadie te está viendo y vences. Eso es, el que venciere, yo le daré. Porque Él lo enseña clarito en la palabra, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y muchos, agrega él, muchos me dirán entonces, en tu nombre, oiga, profeticé, tremendo ministerio. En tu nombre hice muchos milagros. Muchas cosas hice en tu nombre. ¿Y por qué ahora me desprecias?
Y él le dirá, apartado de mí, pero también le dice, obrador de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y su sangre. Entonces ese cuidadito es el que tenemos que tener. Cuidadito, ojito lo que ves. Cuidadito, ojito lo que ves. Porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidadito, ojito lo que ves. Cuidadito, boquita al hablar. Cuidadito, boquita al hablar. Porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidadito, boquita al hablar. ¿Está entendiendo? Mire, está bien fácil para que lo entendamos. Cuidadito, piecitos al andar. Cuidadito, piecitos al andar. Porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidadito, piecitos al andar. Ya le canté como ópera. Eso es. El que venciere no es para todos, pero el que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. A su nombre, alabado sea Jesús. Qué bueno que nosotros seamos victoriosos, hermano. Que no perdamos nuestro tiempo. Que vengamos aquí con todo el alma y que nos vayamos y estemos en la casa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en cualquier parte, siempre en obediencia, porque eso es lo que Dios quiere. Escuche bien, vamos a leer la cita de Romanos 8:17 que leímos a un principio. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué somos nosotros? Más que vencedores. Aleluya. Nosotros somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Le voy a decir por qué dice más que vencedores. Porque nosotros podemos decir somos vencedores, pero cuando enseña la palabra y dice somos más que vencedores, es por la gracia de Él, porque Él nos ama, porque nosotros no somos perfectos, porque nosotros cometemos errores, porque nosotros hacemos muchas cosas, y por amor Él, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y la derramó sobre nosotros cuando venimos a los pies de Él, aceptándole como nuestro único y suficiente Salvador, y perdonó nuestros pecados, y Él se olvidó de los pecados que nosotros cometimos y ahora no se recuerda más de ellos. Entonces por eso enseña, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es porque nosotros somos buenos que ya nos vamos a ahogar. Hermano, miren que yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, y mira, hermano, y hago mis ayunos también, y viera que ya se ahoga. No. Por gracia es que nosotros somos más que vencedores. No te estoy diciendo que no ores, no te estoy diciendo que no ayunes, hay que hacerlo, pero lo mejor es que seamos obedientes y que hagamos la voluntad de papá. Démosle un fuerte aplauso a Él. Amén. Voy a leerles otro versículo. Este está escrito en Josué capítulo 5, su verso 13 al 14. Josué capítulo 5, verso 13 al 14. Oiga lo que enseña. Vio a un hombre que estaba delante de él
con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Fíjese cómo es Josué. Josué se aseguró cuando apareció aquel varón que era un ángel y tenía una espada desenvainada. Él no se postró ante él antes del tiempo. Se aseguró. Qué buen guerrero era. Nosotros con algo que se nos cruzó ahí ya decimos: bueno, y ya no hayamos qué hacer, y ya le estamos adorando. No, él no. Él dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Ah, dime. Así como que dice, y dime pues, dime, vamos a ver. Le dice, no, le dice. Hasta le dio sonrisita al ángel de ver cómo es el esposo de este hombre. Le dijo: no, hombre, como que dice: no, mi chato, no te preocupes, que yo vine, pero soy enviado. Soy de los ejércitos de Jehová, de los que pelean por ti, a su nombre. Yo soy de los que pelean, y la iglesia tiene ángeles a su nombre. Nosotros tenemos criaturas, servidores de Dios que vienen y nos sirven y nos defienden. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defienden. Pero porque Dios se agrada de que nosotros somos guerreros, hermano. Somos buenos peleadores de la batalla. Y oiga lo que dice aquí, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No sé si entendió, lo voy a repetir. Yo lo miro algo triste ya voy a terminar. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermano, ¿qué más queremos? Las armas de nuestra milicia no son carnales. No vaya a usar usted una pistola y la cargue en la cartera o en su portafolio. No vaya a cargar ahí un verduguillo ahí escondidito por si la mosca. No son carnales, no, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque hay unas fortalezas, hermano, que de repente, ¿verdad? No sé si te ha pasado a ti como padre o como esposo, que de repente hasta tu familia pelea contigo. Se enoja tu esposa y tus hijos porque le llamaste la atención a uno de tus hijos. ¿Te ha sucedido alguna vez que se te levantan, hermano? ¿A ti, hermana, te ha sucedido alguna vez? A mí me ha sucedido. Pero vienen las armas, hermano, para destruir esas fortalezas que se levantan. Se levantan en tu trabajo, se levantan en tu negocio, se levantan en todo, hermano. Pero esas fortalezas, hermano, son destruidas en el nombre de Jesús. Amén. Y por eso es que somos más que vencedores. A su nombre sea la gloria. Ya vamos a terminar, pero quiero leerles otros versículos.
Vamos a leer el verso 5 del capítulo 10 de 2 Corintios. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que con eso, hermano, no hay arma que nos pueda vencer. Porque imagínate tú, qué lindo es. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta. Y tú sabes muy bien que se levantan esas fortalezas. Y hay alguien que pelea. Hay alguien que pelea. Efesios capítulo 6 y su verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. En esta armadura está la fe. En esta armadura está la oración. En esta armadura está el buscar a Dios en ayuno. En esta armadura, hermano, está el estar armados de conocimiento de la palabra, en esperanza. ¿Y quién nos va a ganar? Para que podáis soportar todo dardo, porque el enemigo envía unos dardos. Tú ya sabes qué son dardos. Dardos son pequeños objetos como alfileres o agujas. Se cree que los antepasados, los indios, los indígenas, los antepasados, ¿sabe qué hacían? Venían y esperaban al enemigo, pero con dardos. Agarraban espinas, porque en los montes hay de toda clase de espinas, ¿verdad? Hay espinas de aquello que nosotros le decimos cachuetor o iscanal, o que le decimos jaraguá, etcétera, etcétera. Hay unas espinas bien tremendas, grandes así. ¿Y sabes qué hacían ellos? Venían y capturaban sapos, hermano, y con la punta de la espina, cuando el sapo se pone así, echa leche, y esa leche es veneno, hermano. Si tú agarras un sapo y puyas con una aguja y lo untas de esa leche que el sapo echa y le pegas un polloncito a otro, al ratito estás enseñando el número de la hiena. Al ratito. Entonces ellos venían y hacían con hojas de esas de moján, de la que hacen tamales los paisanitos, y enrollaban y metían esa espina envenenada en el rollo de hoja, y estaban pendientes. Cuando pasaba el primero, se iba la espina y le pegaba, ya sea por aquí o cualquier parte, pero ellos sentían, solo hacían así, pum, caían. Y el Señor por eso dice: para soportar todos los dardos que el enemigo te va a enviar. Mira, hay gente que ya no viene a la iglesia porque un dardo le cayó. Le cayó un dardo y llevaba veneno. Y se ponen tan duros, hermano, tan duras, tan difíciles, que no quieren, porque ese dardo llevaba mucho veneno, y se quedaron. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar todo dardo del enemigo. Levanta tu mano derecha, cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, por esta palabra que hoy has enviado a mi mente y a mi corazón. Ayúdanos, Señor, a estar perfectos, armados de toda esa armadura,
para vencer, para que cuando venga la guerra de ese enemigo poderoso, de ese dragón, del mismo Satanás, podamos vencer y estar firmes, firmes para tu venida. Nos declaramos fuertes, nos declaramos victoriosos, nos declaramos bendecidos con abundante bendición, nos declaramos sanos, declaramos que todo lo tenemos, que no nos falta nada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al que vive. Bendecidos con abundante bendición. Amén.